buenas tardes, Dios les bendiga. Es para mí un honor de verdad traer este mensaje del Señor para cada uno de nosotros, porque de verdad que el Señor primeramente me ha hablado a mí. Quiero que cerremos los ojos un instante. Bendito Padre, te damos muchas gracias por esta palabra, mi Señor, tuya que me permites hoy traer hasta aquí. Yo te ruego que tú seas a través de ella tocando corazones, tocando vidas, Dios, y transformándonos, Padre, para llegar cada día a buscar esa estatura de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Padre, por usarme, mi Señor, que nada sea de mí, sino todo de ti, mi Padre, que sea tu palabra, tu mensaje, que seas tú ungiendo mis labios, Señor, poniendo tu palabra como carbones encendidos en mí. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor, a ti la honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes. Hoy quiero referirme a todos ustedes para hablar acerca de la madurez espiritual, acerca de eso tan importante. Esta se logra a través de buscar parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra meta cada día. Desde el momento en que recibimos al Señor en nuestro corazón, recibimos la salvación. Y después, lo que continúa en adelante es que cada uno de nosotros va en ese proceso de crecimiento espiritual con la intención de ser cada vez mayor espiritualmente. Según el apóstol Pablo, y quiero que vayamos a Filipenses 3, del 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. Dice Pablo que ese crecimiento es un proceso continuo que nunca termina en esta vida. Entonces vamos a leer ahí en Filipenses, ¿lo tenemos? Filipenses 3, 12 al 14 dice, Pablo, hablando en pleno conocimiento de Cristo, le dice a los lectores, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, igual que Pablo, mire cómo dice aquí, así hemos de proseguir continuamente hacia un conocimiento cada vez más profundo de Dios en Cristo. Ese debe ser nuestro anhelo permanente, que cada día yo conozca mucho más de nuestro Señor Jesucristo, que cada día yo me esfuerce por hacerlo, por buscarlo. El mismo apóstol Pablo, después de llevar muchos años buscando al Señor y haciendo su obra con obediencia, con pasión, y miren que él no considera haber alcanzado la meta o la madurez suficiente. Y recuerden cómo él llegó a los pies de Cristo y recuerden cómo él se dispuso, ¿no? Se dispuso a llevar el mensaje, se dispuso a ser mejor cada día, a buscar al Señor en todo instante. Y si él siendo así, no consideraba que hubiera llegado a la meta, mucho menos nosotros. Cada día tenemos que seguir buscando el conocer mucho más de nuestro Señor Jesucristo. Más que una medida por alcanzar, lo que Pablo nos está mostrando es una actitud. Y es ahí, pienso que lo más importante de este tema de hoy es la actitud. Es el hecho de buscar yo cada día ser más llena del Espíritu Santo, buscar yo cada día ser más parecida a Jesús, más cercana a Jesús, que Él esté realmente dentro de mí, que yo esté realmente mostrándolo en cada acto, en cada palabra, en todo mi ser, cada día disponernos para honrar al Señor con nuestra vida, en todo momento, en cada circunstancia, en cada situación que se presenta. Entonces, yo sé que muchas veces vivimos situaciones difíciles, a veces empezamos el día muy bien, muy contentos, muy animados, muy dispuestos, y espero que así lo hagamos todos los días, siempre estar dispuestos y siempre le digo al Señor en mi oración primera de la mañana, le digo que muchas gracias por regalarme un nuevo día, que muchas gracias por darme la vida, por prestarme la vida un día más, por tener mis sentidos, por tener mi trabajo, por todo lo que tengo y aún por lo que no tengo. Porque aquello que no tengo es lo que afianza mi fe, lo que me hace buscarlo a Él en cada instante. Pero aún levantándome así, disponiéndonos así,
llegan momentos difíciles a lo largo del día, llegan situaciones complejas, llegan situaciones que nos hacen sentir quizá pequeñitos, sentir quizá inexpertos, sentir que no podemos con algunas situaciones, pero con todo y eso, el Señor ahí está siempre. Entonces, no dudar ni un solo instante que el Señor está ahí con nosotros y que Él es nuestro ayudador y que Él es nuestro defensor y que Él nunca nos abandona. Entonces, esa es la actitud a la que se refiere y a la que Pablo quiere que nosotros tengamos, que en todo momento, que en todo instante seamos conscientes que el Señor está con nosotros, que el Señor está mirándonos, que está vigilándonos, que está ayudándonos, porque si a veces nos olvidamos y entonces a veces de pronto en medio de una situación difícil vienen y nos hablan muy duro y entonces también he podido ver muchos cristianos en actitudes que uno como cristiano no debería tener, porque si el Señor está con nosotros, si Él tiene el control absoluto de todas las cosas, Él tiene el control absoluto de todas las situaciones, lo que nosotros vivimos en cada instante, Él ya lo sabe, ya sabe que íbamos a pasar por eso. Y Él está ahí con nosotros. Y cuando nos llega esa noticia difícil y cuando nos llega esa situación tan compleja, el Señor allí está. ¿Y saben qué está haciendo? Está mirando si estamos reflejándolo. Si estamos de verdad mostrando que Él está en nosotros. O si estamos simplemente dejándonos llevar por nuestros propios intereses, por nuestras propias cosas que tenemos. Y entonces simplemente con nuestra experiencia y con lo que nosotros pensamos que es, reaccionamos y respondemos y resulta que no acudimos a Él. Entonces, en medio de esa situación, simplemente no dejamos que el Espíritu Santo haga su obra y hable a través de nosotros, sino que lo hacemos nosotros en nuestras propias fuerzas. Es muy triste ver un hijo de Dios en situaciones como esas, cuando se supone que tengo que mostrar ese Cristo que está dentro de mí y que cada día me llena y que cada día me tiene que transformar, porque si yo cada día no mejoro, si yo cada día no me transformo, no me dejo transformar por Él, pues sencillamente estoy quedándome atrás, estoy quedándome allá en el principio, cuando recién lo recibí, cuando recién lo conocí, ¿cierto? Cuando lo conocimos no sabíamos nada y éramos nosotros por nosotros mismos, y una vez que lo recibimos empezamos a entender y a aprender a depender de Él, a depender absolutamente de Él, absolutamente para todo, para cada paso que damos en la vida, para cada situación que enfrentamos, depender absolutamente del saber que Él tiene el control de todo. Por supuesto que tenemos derecho y podemos molestarnos y podemos incomodarnos y podemos sufrir y podemos llorar y sentirnos tristes, claro que sí, por supuesto que sí, y eso lo podemos hacer. Pero la dificultad está en la reacción que tenemos hacia los demás, en la reacción, en lo que sale de nosotros. Entonces, es allí donde tenemos que mostrar que de verdad el Señor está con nosotros. Entonces, Pablo lo que nos está mostrando aquí es esa actitud. Dice que siempre va a haber mucho más que conocer de Dios. Por más que nos hayamos leído la Biblia, yo no sé aquí cuántos nos hemos leído la Biblia completa. Yo la he leído muchísimas veces, completa me la leo. Ahora estoy haciendo un estudio muy diferente, más a conciencia, buscando mucho más acercarme al Señor. Y así ojalá lo pudiéramos hacer, disponer ese tiempo cada día para estudiarla, porque todavía nos falta muchísimo por conocer de Él. Todavía no estamos ni cerca de conocerlo totalmente. El nivel de la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, siempre será inalcanzable en esta vida y siempre tenemos que estar luchando por más. Cada día tenemos que insistir en conocerlo más. Cada día tenemos que esforzarnos. No es tan fácil, no es solamente leer la palabra, es hacer mucho más, pero es esforzarnos en dar todo de nosotros para que el Señor sea llenándonos. Recuerden que tenemos nosotros que menguar para que Él vaya creciendo en nosotros. Debemos ser ambiciosos para la vida eterna en vez de ser ambiciosos para lo terrenal. Tenemos que ambicionar esa vida eterna. También en Primera de Corintios 9:24, dice:
¿No sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Esa es la carrera que nosotros debemos cada día emprender, cada día tener una carrera en conocer mucho más de Jesús, en aplicar mucho más de su palabra en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras reacciones, en nuestro trato hacia los demás, en todo lo que nosotros hacemos día tras día, en cada instante. Entonces esa es la carrera que debemos llevar cada día. Y el apóstol Pedro está de acuerdo con él en 2 de Pedro 1:10 cuando dice, así que hermanos, sed tanto más diligente para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. Recuerden que tenemos ese llamado. Una vez que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón es porque fuimos llamados por Él, no porque nosotros quisimos. Recuerden que ninguno de nosotros está aquí porque queramos, es porque fuimos llamados por Él. Tuvimos ese primer llamamiento de parte de Él. Entonces, ese llamamiento es a hacer como su Hijo Jesucristo, a lograr esa estatura, a buscar cada día tener la estatura de Jesucristo, que nunca la vamos a alcanzar, pero que cada día tenemos que esforzarnos por ser mejores, por ir pareciéndonos mucho más, por ir reaccionando, por ir actuando conforme lo haría Jesucristo. Esa es nuestra tarea como hijos de Dios. Y como les digo, como estamos en el mundo y como estamos delante de personas, muy seguramente siempre estamos delante de personas que no son cristianas, que no conocen del Señor y que por supuesto actúan en sus propias fuerzas y que por supuesto no tienen presente todo lo que dice la palabra, y entonces es a nosotros a quien nos corresponde el reaccionar de acuerdo con la palabra, de acuerdo con lo que dice su palabra. Entonces, cada que vamos a reaccionar, yo pienso que siempre deberíamos hacer una pausa para preguntarnos cómo reaccionaría ante esto Jesús, antes de reaccionar. Como decía esa canción ahora, que en mi respirar, que cada vez que yo respiro, estoy pensando en el Señor. Estoy queriendo ser como Él. Estoy queriendo reaccionar y amar a los otros como Él nos ama. Ese amor es el que debemos entregar a los demás en cada momento, en cada instante, porque es ahí donde está lo principal que el Señor quiere de nosotros, es amarnos unos a otros. Cuando recibimos al Señor, recibimos el perdón de pecados, la libertad de condenación, el nuevo nacimiento, y todo eso es maravilloso, pero ese no es el fin. Ese es un fin intermedio para el mayor bien que Dios quiere otorgarnos, que es conocerlo a Él y experimentar su vida y su gloria por la eternidad. Yo me imagino cómo sería de hermoso uno poder, de verdad, en cada instante, en cada respirar, poder estar actuando como Jesús lo hace, poder estar entregando ese amor en cada palabra. Ojalá que cada palabra que saliera de nuestra boca fuera llena de amor, ¿cierto? Cómo el mundo sería diferente, cómo todo sería tan diferente, cómo llegaríamos a las personas y transformaríamos de verdad corazones. El Señor lo transformaría a través nuestro, ¿no? El Señor obraría a través de nosotros y tocaría vidas y transformaría y cambiaría y el ambiente sería diferente. Esa es nuestra tarea, porque ya todos los que estamos aquí, todos llevamos un tiempo ya en la vida cristiana, poquito o mucho, pero ya lo recibimos, ya lo conocemos y lo seguimos conociendo. Entonces, de verdad que sería muy diferente, y miren lo que el Señor quiere, que le conozcamos y que experimentemos su vida y su gloria por la eternidad. Entonces, es eso lo que debemos buscar. No solamente y quedarnos acá, solamente con lo que recibimos inicialmente cuando recibimos al Señor en nuestro corazón. ¿Qué fue lo primero que recibimos? El perdón de pecados. Y pienso que eso, por supuesto que nos hace felices, por supuesto que nos dio esa salvación, por supuesto que nos libró de aquello que debíamos nosotros pagar por el pecado, pero Él nos libró de todo ello y nos dio ese perdón de pecados y esa libertad de condenación y ese nuevo nacimiento. Y es fascinante, de verdad, pero ese no es la meta. La meta es recibirlo a Él, es tenerlo y experimentar su vida y su gloria por toda la eternidad. Si no avanzamos en conocerle, aún ese sacrificio que hizo Jesucristo allá en la cruz por nosotros no tiene su propósito completo, porque ese sacrificio allá en la cruz, cuando Jesús se entregó allá en la cruz
por todos nosotros para darnos esa salvación, fue con la finalidad que le conociéramos día tras día a través de su palabra. Que lo conozcamos y que lo apliquemos. Porque yo me puedo aprender todos los salmos, yo me puedo aprender toda la Biblia, y yo puedo decirles tal versículo, tal palabra está en tal versículo, pero eso no es suficiente. Lo que tenemos que hacer es leerla, estudiarla, aprenderla y aplicarla. Que sea aplicada a mi vida, que cada versículo yo pudiera verlo reflejado en mi vida. Qué chévere que cuando uno abriera la Biblia y leyera un versículo dijera, uy, sí, eso lo estoy aplicando de verdad, esto lo estoy enseñando, eso lo estoy llevando a otros con mi ejemplo. Porque recuerde que yo soy ejemplo siempre, ejemplo bueno o malo. Pero nosotros, los hijos de Dios, nosotros los llamados, los que lo tenemos a Él en nuestro corazón y que lo estamos viviendo día tras día, tenemos que ser buen ejemplo. Tenemos que llevar a otros a conocerlo a través nuestro y que otros puedan decir que bueno, yo quiero conocer más. Yo quiero conocer más de eso que tú sabes, de eso que tú ya estás y se nota en tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer día tras día. Hay algunos pasajes que nos recuerdan ese llamado que Dios nos hizo y que Pablo, cuando leímos inicialmente en ese versículo 14, lo llama el supremo llamamiento. Veamos 2 de Tesalonicenses 2:14 y dice, y fue para esto, segunda de Tesalonicenses 2:14, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ese llamamiento tan especial, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha. Imagínense ustedes. Podemos decir hoy que estamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, para eso fuimos escogidos. Y en 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la fidelidad de Dios. Habernos llamado a la comunión ¿con quién? Con Jesucristo, que siempre es el anhelo del Señor. Cuando Él nos hizo el llamado, cuando Él tocó nuestro corazón y nosotros abrimos, eso era lo que Él quería, que entráramos en una comunión con su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. Y esa comunión es permanente, no es cada 8 días que venimos acá, o no es los jueves, no, es todos los días, es todo el tiempo, cada segundo, en cada instante. Esa comunión con nuestro Señor Jesucristo es permanente, es día tras día. Y es en la medida que yo tenga una mejor comunión con Él, una comunión más constante, más continua con el Señor, como mi vida va siendo transformada a través de Él y como puede mi vida de verdad reflejar todo lo que Él quiere reflejar a través mío. Porque Él quiere que cada uno de nosotros seamos instrumentos en sus manos. ¿Para qué? Para llevar su mensaje a tantos que se están perdiendo, a tantos que están en angustias, en preocupaciones. A veces cuando me entero de personas que se suicidan, los jóvenes o aún adultos suicidándose, inmediatamente me duele el alma. Porque siento que nosotros, los hijos de Dios, nos estamos callando, no estamos llevando el mensaje a toda parte. Mire cuántos estamos aquí y a cuántos sitios vamos cada día, en cuántos lugares estamos, a cuántas personas podemos afectar positivamente, a cuántas personas podemos llegar, a cuántas personas podemos llevarle el mensaje de Jesucristo. Y no se trata de predicar. Yo no puedo llegar a mi trabajo a predicar todo el tiempo, pero lo estoy haciendo con mi ejemplo. Lo voy haciendo en la medida que yo hablo con amor, en la medida que yo corrijo con amor, en la medida que yo enseño con amor. Entonces, cuando las personas se sorprenden es porque Jesucristo está ahí. Y les contaba en un testimonio que algunas personas me decían que desde que yo estoy ahí, hay paz ahí, que antes no la había. Le digo, es que el Señor está aquí, no soy yo, es Dios el que está aquí. Entonces, qué maravilla que uno pudiera en todo lugar que llegue, llevar esa paz, llevar ese amor del Señor. Que cuando la gente nos vea a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, pudiera la gente decir, qué diferente que es, cómo hace,
¿Cómo hace para tener tanta paz, tanto amor en medio de tantas cosas tenaces a veces que nos tocan vivir? Pero es el Señor, es que el Señor es el que nos permite todo ello. ¿Es cierto o no? Así es el Señor el que nos lleva, el que nos acompaña, el que va siempre delante nuestro. Yo siempre, cuando cualquier cosa me dicen, le digo, no es que Dios está conmigo, es que yo nunca estoy sola, es que Él va delante de mí. Cuando me llaman para cualquier cosa, para una reunión, para lo que sea, yo, Señor, vamos, yo no voy sola, Señor, venga, súbase usted primero al ascensor. Y entonces, siempre Él va delante de mí. Porque si yo fuera sola, no, en mis propias fuerzas, no voy a lograr absolutamente nada. Y por eso cada testimonio, cada persona que se para aquí a dar un testimonio, cada uno de aquellos que en la plataforma nos cuentan sus testimonios, es porque el Señor ha estado ahí con ellos. Es porque Dios siempre está delante nuestro. Pero tenemos nosotros que dejarnos llevar por Él, tenemos que dejarnos llenar por Él, permitir que Él sea obrando a través de nosotros. Antes de yo responder con mis propias palabras a cualquier pregunta, a cualquier acusación incluso, es Él quien tiene que responder, no yo. Yo no puedo ser la que responda, es Él quien tiene que responder. Y cuando Él responde, es ahí cuando se nota. Es ahí cuando puedo reflejarlo. Es ahí cuando la gente se sorprende, no por mí, sino por Él. Entonces, a eso es que tengo que llegar. Allá es donde me tiene que llevar esa fe. Ese día que yo le abrí el corazón y le dije, Señor, entra y reina en mí, porque así se lo dije o no. Le dije que reinara en mí. Y el rey no reina solo en unas partecitas, ¿sí o no? El rey reina absolutamente en todo mi ser. Él tiene el control absoluto de todo en mí, de mis palabras, de mis pensamientos, de mis actos. Él lo controla todo. Yo le tengo que entregar el control absoluto de todo. Yo no puedo decirle, no, solo controla esto, pero yo acá, déjame que yo acá me defiendo solita. No, jamás, jamás. Porque es ahí cuando entonces Él mengua. Él no crece, sino que mengua. Y entonces empiezo yo a hacer las cosas en mis propias fuerzas y ahí es donde no resulta. Y ahí es donde vienen los fracasos, las decepciones. Miren, desde que uno esté con el Señor, desde que uno esté haciendo las cosas acompañado por Él y permitiéndole a Él que sea Él obrando, vamos en victoria, siempre, y todo lo podemos lograr. Lo he experimentado muchísimas veces acá donde yo estoy. Voy a una reunión y yo, Señor, no sé qué voy a decir, dime. Yo ya no sé cómo hablar de eso, yo ya lo hablé, no me quieren atender. Convéncelos tú, toca tú. Y así ha sucedido, es increíble. Y cuando llego, entonces me preguntan, yo ya hablé, yo ya dije, está bien. Entonces el Señor allí lo hace. Y en todas las cosas es así. Así es con los hijos, así es con la dirección que damos a los hijos. También he experimentado mucho eso con mis hijos. Cuando quiero que ellos dejen de hacer alguna cosa que a mí no me agrada, empiezo a orar por eso. Y el Señor lo hace. Y el Señor endereza su senda y el Señor los vuelve al camino. Entonces, de verdad que tenemos que entregarle al Señor absolutamente todo de nosotros. Tenemos que permitir que Él sea obrando a través de nosotros. Y volviendo allá a lo que leímos inicialmente en el versículo 14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo refuerza de nuevo el no tener una actitud de ya haber terminado lo que ha hecho lo necesario para llegar a una eternidad con el Señor. ¿Recuerden que estamos hablando de Pablo? Y él decía que proseguía a la meta. Y con todo lo que Pablo hizo, con todo lo que Pablo logró, con todo lo que Pablo se aferraba al Señor y le obedecía, y aún así decía que él no había cumplido todavía, que él seguía, que él proseguía a la meta. Ahora imagínense nosotros, que yo no creo que alguno haya hecho más que Pablo. Ninguno de nosotros ha hecho más de todo lo que hizo Pablo. Entonces, él olvida lo que dejó atrás y prosigue a la meta, porque también a veces nos quedamos allá atrás, ¿no? O sea, nos aferramos a lo que dejamos. Ay, porque es que cuando conocí al Señor yo dejé esto y dejé aquello y quedamos allá en el pasado, ¿sí o no? Muchas veces volvemos al pasado, muchas. Volvemos allá al pasado a recordar aquello, pero mire como nos dice Pablo, olvida todo lo que dejó atrás y prosigue a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El que Pablo llame supremo llamamiento, el conocerle a Jesús, nos dice mucho. El que nos diga que
es por esto mismo que Cristo nos alcanzó, debe mover nuestras vidas. El tener un entendimiento de esto no nos puede dejar apáticos, ni podemos decir que ya somos salvos y no hay nada más que hacer. Ya no tenemos, no, ya tengo la salvación y es suficiente, ¿no? No, miren, el Señor nos sacó y nos llamó, dice que nos llamó, ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un supremo llamamiento. Entonces no podemos quedarnos tan solo allá en el momento en que lo recibimos y yo ya soy salva y ya. Y el Señor va siempre conmigo porque Él ahí en la palabra dice que siempre va conmigo y yo no tengo que hacer nada más. No. Cada día tengo que esforzarme más por llegar a la meta, que recuerden que la meta es alcanzar, buscar la estatura de Jesús. Y en la búsqueda de esa estatura, pues tengo que buscar ser como Él en todo, en absolutamente todo. En cada palabra que sale de mí, tiene que ser dirigida por Él. Yo no puedo decir palabras al azar, palabras que a mí se me ocurran. Todo tiene que ser dirigido por Él. Tengo que entregarle el control absoluto a Él. Que Él sea dirigiendo mis pasos, que Él sea coordinando mis ideas, que Él sea dándome la sabiduría en cada instante, en cada momento, en cada situación que enfrento, que hay situaciones muy complejas, muy difíciles y que nos derrumban, por supuesto. Pero aún en esas situaciones buscamos a Dios y Él nos levanta. Y Él vuelve y nos toma de su mano y nos carga si es necesario, además. Nos carga si es necesario. Entonces, cuando yo le entrego de verdad absolutamente el control total de mi vida, es cuando yo puedo de verdad seguir adelante, porque si no lo hago, ahí me quedo. Ahí me quedo si yo enfrento una situación que me derrumba, que me tumba al piso, que me deja sin fuerzas y no lo busco, ahí me puedo quedar, porque Él está ahí disponible. Recuerden que Él está siempre al alcance de una oración. Entonces cuando yo lo busco, Él vuelve y me levanta y me saca adelante y me lleva allá donde Él quiere que yo vaya. Porque Él dirige mis pasos donde Él me quiere, donde Él me necesita. Donde Él me necesita. Yo estoy, ojalá todos tuviéramos eso siempre en nuestra mente. Siempre estamos donde el Señor nos necesita. No donde yo quiero estar. Yo quiero estar en tal sitio, pero el Señor me necesita en otro. ¿Y para qué me necesita? Porque yo soy instrumento en sus manos. Él necesita llevar el mensaje a través de mí. Me necesita para llevar ese mensaje a uno y a otro. Entonces, donde yo vaya es porque Él allí me necesita. Tenemos que disponernos de esa manera, de estar allí donde Él necesita de mí, donde Él quiere ponerme, donde Él sabe que ahí voy a serle útil. Entonces, siempre en nuestra mente debe estar el que soy instrumento en las manos del Señor, para que Él me use como necesita y donde necesita. Esa gran salvación tuvo un propósito, la gran salvación que el Señor nos dio tuvo un propósito. Y es necesario que invirtamos nuestras vidas en ese supremo llamamiento para que el propósito se complete. Sin volver atrás, sin extrañar lo que dejamos en este mundo y que ahora despreciamos, sigamos el ejemplo del apóstol y dediquemos nuestras vidas a ese gran llamado. Nunca con una actitud que ya hemos hecho lo suficiente, sino que hay mucho más por ganar. Entonces la madurez cristiana requiere un reordenamiento de nuestras prioridades, cambiando complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle. En nuestra vida siempre nosotros tenemos prioridades, en todo, ¿sí o no? En absolutamente todo. Cuando somos jóvenes, entonces tenemos unos planes y los ordenamos, ¿no? Como los queremos. Entonces primero quiero ser bachiller, luego quiero ser profesional, especialista, no sé qué, luego me quiero casar, luego tener un hijo, luego otro. Y así planeamos toda nuestra vida, ¿no? Y le vamos dando prioridades. Pero nosotros, los hijos de Dios, todas esas prioridades cambian. Porque mi prioridad debe ser obedecerle al Señor. Cumplir sus planes, meterme allí en sus planes. Mi plan lo puedo poner en sus manos, pero lo que se cumple es el plan que Él tiene para mí. Recuerden que para cada uno de nosotros, Él ya tiene un plan. Entonces, mi prioridad tiene que ser cada día y en cada instante agradarle a Dios. Con cada palabra que yo digo, tengo que agradarle. Y en las mañanas yo en mis oraciones le digo, Señor, que yo hoy te honre
con mis palabras, con mis pensamientos y con mis actos. Que en todo yo te honre. Que cada palabra que salga de mí sea agradable a ti. Sea agradable a ti. Porque recuerden que a veces en situaciones difíciles, pues como que se nos sale el yo, ¿no? Como que quiere salir el primero, pero no. Entonces cuando yo le digo, y permanentemente le estoy diciendo, quiero honrarte, quiero honrarte. Ayer tenía yo una situación con una funcionaria y entró muy grosera y estaba, mejor dicho, que ya me tenía, como dicen, alta del piso, y yo decía, Dios mío, pero yo no puedo deshonrarte, pero todo el tiempo yo pienso así, y yo le digo, Señor, yo no puedo deshonrarte, y entonces yo la miraba, y yo, siéntate. No, es que no me voy a sentar, me decía, y estaba muy alterada, y entonces yo le dije, le estaba pidiendo algo que llevaba 2 semanas pidiéndole, le dije, no, entonces me dice, no, yo se lo entrego cuando yo quiera. Le dije, no, llevo 2 semanas pidiéndote y tú me lo entregas hoy. Pero le pedí al Señor cada instante de esa conversación con ella, yo estaba pensando en Dios y le decía, Señor, ¿yo qué más le digo? ¿Yo cómo le hablo? Porque claro, me estaba molestando tanto que ya yo quería decirle de todo. Pero yo sé que soy una hija de Dios y ahí todos lo saben sin que yo les diga soy cristiana, todos saben que lo soy. Entonces, ¿qué tal un cristiano? Porque también me imagino que todos hemos escuchado, ¿cierto? ¿Qué tal este cristiano y haciendo tal, sí o no? ¿Qué tal este cristiano y diciendo tal o haciendo? Entonces, tenaz. Entonces yo decía, todo el tiempo ayer yo decía, ay, Dios mío, ¿qué le digo? ¿Qué más le digo? ¿Cómo le hablo? Y entonces, gracias a Dios, Él estaba allí. Y yo le digo al Señor, llena esta oficina mía, llénala con tu presencia. Llénala porque muchas situaciones tengo que enfrentar. Y gracias a Dios, no me alteré, no me dejé alterar por ella. No la ofendí, no dije absolutamente nada que la ofendiera y por supuesto ofendiera a Dios. Pero es cuando yo le doy esa prioridad al Señor en mi vida. Cuando yo priorizo el obedecerle a Él, cuando yo priorizo el hacer su voluntad, cuando yo priorizo el agradarle a Él, que todo lo que yo diga, haga o piense le agrade a Él. Entonces de mi boca no pueden salir palabras ofensivas porque lo estoy ofendiendo a Él. Entonces ese es el cambio de prioridades que tengo que hacer en mi vida cuando yo lo tengo como mi rey y como mi Señor. Él es prioridad en mi vida. Entonces tengo que agradarlo a Él. Así yo tenga otros planes maravillosos según mi criterio. Pero resulta que los planes de Él son mucho mejores además. Entonces es a esos planes que yo me tengo que unir. Mi plan lo puedo tener, pero se lo tengo que entregar al Señor. Este es mi plan, pero tenlo. Y que se cumpla tu plan y no el mío. Que se cumpla lo que tú quieres para mi vida. Y la clave en esa madurez cristiana es la coherencia y perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, en todo ello suceden 2 cosas, o nos acercan o nos alejan de Dios o no. ¿Cierto? Entonces nos acercan a Dios cuando yo estoy obedeciéndole a Él, cuando yo estoy haciendo las cosas sin ofenderlo a Él, agradándole a Él. Pero cuando yo empiezo a hacer cosas que no le agradan, empiezo a alejarme de Él. Empiezo a dejar que ese Espíritu Santo se vaya como enfriando, como apagando. Entonces, en todo lo que yo haga, tengo que hacer aquellas cosas que me acercan realmente al Señor. En cada instante, no cada 8 días, en cada instante. Cada que yo voy a reaccionar, oro. Señor, ¿qué digo aquí? Señor, ¿qué respondo acá? Señor, ¿qué más le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le hablo? Y el Señor lo hace, y el Señor es impresionante, para mí es tan palpable, es tan increíble sentirlo. A veces también con las llamadas, entonces una llamada insultante y yo estoy orando, Señor, ¿qué le respondo? Entonces, esa debe ser nuestra prioridad, agradarle al Señor. Cuando pensamos en aquellas cosas que sabemos que agradan a Dios y que necesitamos hacerlas, entre ellas está la lectura de la palabra, por supuesto. Tengo que leer la palabra, tengo que estudiarla, además no solamente leerla, sino estudiarla. Y estudiarla es como me aprendía yo las lecciones en el colegio, entonces voy a aprendérmela, pero voy a aplicarla. Esa palabra que yo leo y que yo estudio la voy a aplicar en mi vida. Orar, por supuesto, tener esa comunión con los hermanos y el servicio y la administración. Y esa comunión con los hermanos es tan importante. A veces escogemos a qué reuniones venir o no. No, hoy sábado no voy a ir, estoy como cansada. Hoy jueves no me voy a unir o no voy a ir. Y así vamos escogiendo a qué reuniones ir o a cuáles no, o en qué momento orar o en qué momento no. No, todos los días tengo que orar.
Todos los días le tengo que dar gracias a Dios. Si es Él quien me presta la vida cada día, ¿cómo no lo voy a buscar? ¿Cómo no voy a leer su palabra? ¿Cómo no la voy a aprender? ¿Cómo no la voy a estudiar? ¿Cómo no voy a estudiar un Salmo 23 y no lo voy a aplicar a mi vida? Cada día y cada instante, esa tiene que ser nuestra meta. En la vida cristiana esa tiene que ser nuestra meta. El estarle agradando a Él y hacer todas estas cosas que a Él le agradan. Todas esas cosas que hacen que yo priorice mi relación con Él por encima de cualquier cosa. Por encima absolutamente de todo. Primero está Dios en mi vida. Primero está el agradarle a Él. Todas estas cosas y todo esto que hacemos y todo esto que buscamos y todas estas maneras en que buscamos al Señor no serían posibles si no activamos al Espíritu Santo, si no le permitimos a Él actuar en nosotros. Quiero que leamos Gálatas 5:16. ¿Lo tenemos? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos dice que debemos caminar en el Espíritu. Ese caminar significa caminar con un propósito a la vista. Más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 18, dice en la primera parte, pero si sois guiados por el Espíritu. Aquí nos está hablando Pablo, ¿no? Y nos dice Pablo una vez más que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Es decir, debemos aprender a caminar bajo la instrucción de otro, que es el Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu, significa que caminemos bajo el control del Espíritu Santo. En la medida que nos sujetemos más y más al control del Espíritu, veremos también el aumento del fruto del Espíritu. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Tenemos que permitir que Él sea quien nos vaya dirigiendo, quien vaya guiando nuestros pasos día tras día y en cada instante. Ese Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros y el que tiene que guiarnos en todo momento. Entonces mire como dice aquí, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu. Entonces cuando somos guiados por el Espíritu, podemos ir logrando eso que el Señor quiere en nosotros, esa transformación de nuestra vida, cuando nos dejamos guiar por ese Espíritu. Entonces es ahí cuando vamos enderezando nuestro camino, cuando vamos permitiendo que enderece nuestra senda y vayamos caminando como Él quiere que lo hagamos. Él quiere que siempre estemos en rectitud. Y no es fácil, no es tan fácil hacerlo como decirlo. Claro, decirlo es muy fácil, muy sencillo, pero hacerlo es someternos a Él en cada instante. Cada que yo voy a hacer algo es someterme a Él, es someter mi voluntad al Señor y permitir que el Espíritu Santo sea guiándome, sea ayudándome, sea llevándome. Eso es lo que tenemos que permitir. Debemos tener presente que cuando llegamos a ser cristianos recibimos todo lo que necesitamos para la madurez. A veces nos parece difícil, a veces decimos, no, pero ¿cómo lograré llegar y cómo lograré esa madurez cristiana? Pero dice en 2 de Pedro 1:3, me pareció muy interesante, por supuesto que he leído ese versículo muchas veces, pero hoy en este tiempo que lo estudiaba para este tema, 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, el poder de Dios, ¿no? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Miren, para la madurez todo lo tenemos. Dice en 2 de Pedro 1:3 que ya nos ha dado todo. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder, por el poder de Dios. Ya nos han sido dadas. Entonces ya lo tenemos con nosotros. Para lograr esa madurez cristiana, ya tenemos todas esas cosas porque ya el Señor nos las ha dado. Entonces, solo Dios es nuestro recurso y todo el crecimiento viene por la gracia de Él, por esa gracia de Él. ¿Ya? Entonces ya nos ha sido dada, pero somos responsables de escoger obedecer. Cuando obedecemos la palabra, cuando obedecemos lo que estamos leyendo en la palabra, cuando obedecemos lo que estamos estudiando en la palabra, es allí cuando viene ese crecimiento. Porque si estamos leyendo la palabra, pero no queremos obedecerla, no nos nace obedecerla. O hay cosas, por ejemplo, en la palabra que no quisiéramos obedecer, que son muy difíciles, y uy, no, eso está como complicado. Como poner yo la otra mejilla como así. ¿Por qué? No. ¿Y yo por qué? Entonces,
Cuando obedecemos la palabra, cuando nos disponemos a obedecer todo ese mensaje que el Señor tiene en la palabra para nosotros, es ahí, en esa disposición, en esa obediencia, en que Él empieza a actuar y a permitirnos ese crecimiento. Pero cuando yo escojo qué obedecer y qué no, cuando yo escojo cuáles pasajes me gustan, me agradan y cuáles no, entonces ahí es muy difícil. La palabra es una. Y toda es para nosotros, y toda es para aprenderla, y toda es para aplicarla, toda es para llevarla a nuestra vida y ponerla en práctica, y poder experimentar ese gozo que el Señor quiere, porque eso es lo que Él quiere, que en la medida que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra, en la aplicación de esa palabra a nuestra vida, vayamos teniendo gozo. Entonces me gozo, aún en las dificultades me gozo, porque el Señor está conmigo. Y hay dificultades fuertes que nos hacen sentir muy mal, pero que inmediatamente yo pienso y recuerdo que el Señor está conmigo, puedo experimentar gozo, a pesar de las dificultades. No siempre vamos a estar arriba, no siempre vamos a estar bien. Hay momentos difíciles, hay momentos de dificultad grandes, pero que a pesar de ellos el Señor nos levanta y el Señor está ahí y nos hace experimentar un gozo que no comprende el ser humano fácilmente, que los demás no comprenden, porque nosotros los que tenemos al Señor en nuestro corazón, nosotros los que los conocemos, los que sabemos que el Señor está con nosotros en todo momento, sabemos que es posible. Entonces podemos comprenderlo. Pero el que no conoce del Señor, el que no sabe que hay un Dios que es grande y poderoso, ese no sabe y no entiende por qué podemos gozarnos en la dificultad. ¿Cómo así que estás tan tranquila con esa dificultad tan grande? ¿Cómo puedes hacer esto? Es porque tengo al Señor, es porque el Señor está aquí conmigo, es porque Él pone ese gozo en mí. Ese es el Señor. Entonces la esencia de la madurez espiritual es ser eficaces y fructíferos en el conocimiento del Señor Jesús. Ese conocimiento de ese Señor Jesús tiene que ser eficaz en mi vida y tengo que dar fruto. Tengo que dar fruto. En la medida que yo lo conozca, en la medida que yo lo experimente, en la medida que yo lo ponga en práctica, en la medida que yo lo viva, que yo viva esa palabra. Yo todos los días tengo que vivir la palabra del Señor. Tengo que vivirla. Tengo que ponerla por obra. Y se va a mostrar en mi vida. Se va a mostrar a otros. Yo no necesito estar predicando todo el tiempo porque mi ejemplo tiene que llevar ese mensaje. Y entonces cuando el otro se asombra, ahí yo le digo, te estás asombrando, es Jesús y te voy a contar. Y ahí entonces le hablo del Señor, de lo que el Señor ha hecho en mí y que puede hacer en Él. Es así como llevo ese mensaje, es así como llevo esa palabra que ya puse en práctica en mi vida, la llevo a otros, a tantos que la necesitan. Entonces tengamos presente que es muy importante leer la palabra, pero ponerla por práctica en mi vida, llevarla como ejemplo en mi vida. Así hago que otros conozcan del Señor. Así voy teniendo la madurez cristiana que el Señor quiere, y que el Señor quiere desde el momento en que me hizo ese llamamiento ese primer día. Desde ese momento Él quería que yo creciera en el conocimiento de su palabra, que yo creciera en la aplicación de ella misma y pudiera llevarla a otros a través del ejemplo. Esa es la meta. Eso es lo que el Señor ha querido para nosotros y lo que el Señor quiere que experimentemos. Él quiere que vivamos su palabra, que nos gocemos con Él en todo momento. Entonces, es el llamado que el Señor nos hace. Es recordar ese llamado que nos hizo a mí me hizo hace como 30 años, 32 años. Y de verdad que desde ese momento eso es lo que el Señor ha querido. Y eso es lo que cada día tenemos que esforzarnos por hacer. Y nuestra vida tiene que mejorar y tiene que ser diferente hoy. Yo no puedo ser la misma hoy que hace 32 años que lo conocí. Espiritualmente. No puedo ser la misma. Yo tengo que haber crecido. Yo tengo que haberle entregado al Señor el control de cada una de mis áreas. Y tengo que haber dejado en sus manos todo esto. Para que el Señor sea moldeándome y transformándome. Porque recuerden lo que decía hace un rato. Mis palabras tienen que mostrar que Él vive en mí. Mis pensamientos, mis actos. Yo no puedo actuar para que los demás digan, y esta es cristiana, no puede ser.
Al contrario, que yo cuando hable, cuando cualquier cosa que haga, cualquier acto, cualquier paso que yo dé, se note que Jesús está conmigo. Se note que Él es el que está obrando en mi vida. Entonces jamás quisiera yo escuchar a un cristiano decir, no, es que yo soy así y nadie me va a cambiar. No, el Señor te cambia, por supuesto. Y ese es el propósito de Él. Cuando Él me hizo el llamamiento, lo hizo porque yo necesitaba ser cambiada. Y así cada uno de nosotros. Y podemos ser muy buenas personas. Y podemos ser muy queridos. Y muy amorosos. Y muy amables. Pero tenemos muchas cosas que mejorar. Tenemos muchas cosas que cambiar. Cada día. Cada día el Señor tiene que irme limpiando, tiene que irme moldeando. Tiene que ir haciendo mi vida mejor. Yo tengo que ser mejor cada día para mostrar que Él va conmigo, que Él va en mí, que es Él el que está yendo, no soy yo, que es Él el que está yendo a un lugar u a otro. Entonces en mi vida se tiene que reflejar y ese compromiso es el que el Señor me ha mostrado con este tema que tengo que hacer cada día. Cada día, no solo lo hice ese primer día, que le dije, Señor, entra en mi corazón, lo abro y tú eres mi Rey, y tú eres mi Señor, y tú eres mi Dios, y tú eres mi Salvador. Eso se lo dije ese día, pero todos los días lo tengo que decir. Y todos los días lo tengo que recordar. Y todos los días le tengo que decir, Señor, moldéame hoy. ¿Qué me falta por cambiar? Y ojalá cada uno pudiera en este momento pensar, ¿qué me falta por cambiar? ¿En qué áreas no estoy mostrando que el Señor es mi Dios? ¿En qué áreas no se está notando que Dios está conmigo? ¿En qué cosas? A veces en las respuestas que damos, a veces en cómo saludamos, en cómo miramos. Yo les quiero contar que hace varios años, yo no sé qué pasaba con mi mirada, pero cuando algo me molestaba, era una cosa difícil, yo no podía controlar la mirada. Pero yo empecé a orar y a decirle al Señor, Señor, yo no quiero que mi mirada muestre eso. Yo no quiero eso. Yo quiero que a pesar que las cosas me molesten, como me decía mi mamá, que tenga piel de elefante y que me resbale y que no me deje afectar. Entonces yo no quiero volver a mirar de esa manera. Y el Señor lo hizo. El Señor hizo ese cambio en mí y así obviamente muchas otras cosas que tenía por cambiar. Pero sí quisiera que cada uno de nosotros hoy pensáramos qué cosas me falta cambiar. No es fácil, por ejemplo, ser cristiano en la casa. Es tan difícil a veces la relación con el esposo, con los hijos. No es tan fácil. Y si ya estamos, por ejemplo, todo el día juntos en la casa, un poquito más complejo. Pero en todo eso y en todo ese tiempo, orar y pedirle al Señor que nos ayude a reflejarlo, que Él se vea en mi vida, que los demás sepan que de verdad, que Cristo verdaderamente está en mi vida y verdaderamente está obrando en mí y está haciendo ese cambio. Entonces pensemos, ¿qué nos falta por cambiar? Y entreguémosle al Señor. Señor, todavía reacciono mal, todavía respondo mal, todavía cuando me coge la tarde me enfurezco y me molesto y todas esas cosas que todavía no hemos dejado que el Señor moldee en nuestras vidas, entreguémosle. Señor, no quiero más, no quiero ser más así. Yo quiero que se note que tú estás en mí, que tú estás haciendo el cambio en mi vida. Entonces, de verdad que es muy importante cada día entregarle una vez más al Señor nuestra vida completa, todas las áreas, para que Él sea transformándonos y ayudándonos a llevar su mensaje sin necesidad de hablar, a llevar el mensaje del Señor con nuestro ejemplo, a llevarlo a todas partes, a ir, a buscar a tantos que necesitan escuchar, que necesitan ver que el Señor puede hacer de verdad obras maravillosas en nosotros. Entonces, de verdad que les animo a eso. El Señor me ha hablado en este tema acerca de eso, de todavía los cambios que faltan en mi vida por hacer. Pero le he entregado al Señor y cada día le digo que Él sea moldeándome cada día más. Y Dios permita que cada uno de ustedes lo haga. Cada uno de ustedes se entregue todas esas cosas que todavía ofenden al Señor, que todavía no son agradables para Él. Entonces, de verdad que Dios sea permitiendo que seamos cada día mejores para Él. Que Él se goce de vernos diferentes, que Él se goce, que le agrademos a Él en todo, que lo honremos, que cuando
Él nos ve, ay, qué bien, cómo cambió el caminado tal persona, cómo cambió su manera de hablar, de decir las cosas. Entonces, de verdad que cada día lo hagamos sonreír, que cada día hagamos sonreír al Señor. Que el Señor les bendiga. Bueno, muchísimas gracias por escucharme.